Bienvenidos a este vídeo donde vamos a revisar el uso de la calculadora para simplificar algunas operaciones y aprovechar mejor el uso de esta herramienta. Tenemos como base este modelo y seguramente podrías tener alguna calculadora diferente, pero de manera general las teclas funcionarán de manera similar. Comencemos diciendo que en esta calculadora tenemos acá en la parte superior izquierda las teclas Shift y Alpha. Nos damos cuenta que en cada tecla tenemos funciones secundarias, algunas de ellas arriba de cada tecla en amarillo y en rojo. Las funciones secundarias entonces que están en amarillo se activan con la tecla Shift. Por ejemplo, encima de esta tecla tenemos entonces el pi y e. Al hacer clic primero sobre Shift y luego sobre la tecla D en las potencias de 10, nos aparece el número pi. Y para que aparezca el número e, entonces hacemos clic sobre alfa, sobre la tecla alfa, y la función secundaria de la tecla D exponenciales de potencias de 10 y aparece entonces el número e. De manera similar entonces para todas las otras teclas. Una de las teclas que es importante utilizar, la tecla AC, es para limpiar nuestra pantalla para que podamos iniciar cualquier otra operación sin riesgo de trabajar. Por ejemplo, si tenemos por acá 5 por 6 igual, entonces nos aparece el número. Aquí puedo directamente comenzar otra operación, por ejemplo 8 más 6, nos damos cuenta, no tenemos ninguna otra operación. Voy a dar igual. Cada vez que yo doy igual, entonces ese resultado, en este caso el 14, se queda guardado en la tecla ANS, en la respuesta anterior. Entonces ahorita queda guardada automáticamente en la memoria esa tecla ANS. Si mi próxima operación fuera a comenzar con un número negativo, por ejemplo yo quiero hacer ahora, como una operación independiente, menos 4 por 2, al tratar de hacer menos 4 por 2, me doy cuenta que la calculadora, como no había limpiado la pantalla, piensa que a la respuesta anterior le quiero restar la multiplicación de 4 por 2. Por eso entonces es importante siempre limpiar nuestra pantalla para iniciar una operación nueva. Okay. Entonces, otra cosa importante de la calculadora es poder reconfigurarla o poder limpiarla. A veces la máquina se puede poner un poco loquita y no nos responde o no nos hace lo que nosotros quisiéramos. En tu tapadera, en la parte interior de la tapadera, en la parte superior, allí nos aparece el orden de las teclas que deberíamos seguir para limpiar la calculadora. Pero es normalmente el mismo orden. Nos damos cuenta acá en la parte superior del 9 aparece la tecla de limpiar, la función limpiar, clear, entonces, pero con una función amarilla. Entonces, al hacer clic en Shift y la tecla 9, nos aparece la función para limpiar. Limpiarnos como opción 1, limpiar la configuración, como opción 2, limpiar solo las memorias, o como opción 3, limpiar todo. Pues cualquiera que queramos utilizar. Normalmente utilizamos la opción 1, limpiar la configuración. Entonces, aquí me dice hacer clic en la tecla igual, parece que sí. Y aquí ya está listo. Entonces, ahora hacer clic en la tecla AC. Y aquí entonces mi calculadora volvió a la configuración normal. Cualquier operación que no me apareciera como yo quisiera, entonces ahora ya puedo recomenzar el uso de mi calculadora. Vamos ahora a trabajar inicialmente con operaciones con números enteros. Entonces, cuando estamos haciendo las operaciones básicas con números enteros, por ejemplo, esta operación 7 más 4 por 3, 7 más 4 por 3, en este caso, y la calculadora sigue la jerarquía de operaciones. Cuando tenemos las 4 operaciones básicas, la multiplicación y la división se hacen primero y la suma y la resta se hacen de último. La calculadora sabe esa jerarquía y si nosotros
quisiéramos hacer esta operación y estamos pensando en hacer primero 7 más 4, ese resultado va a ser 11. Y eso, después al multiplicarlo por 3, esperaría que el resultado fuera 33. Eso es erróneo. La jerarquía correcta es primero las multiplicaciones y luego la suma. La jerarquía acá, si no hay signos de agrupación, será entonces 4 por 3, 12, más 7, el resultado debería ser 19. Eso lo sabe la calculadora y nos da directamente ese resultado. Entonces, recuerda, no se opera como si estuviéramos leyendo, no se opera simplemente de izquierda a derecha. Aquí podríamos estar tentados a hacer 7 más 4 y ese resultado esperamos que lo multiplique por 3, pero no es así. Primero la multiplicación y luego la suma. En cambio, si quisiéramos hacer primero la suma de 7 más 4, pues tendríamos que hacerlo de esta manera. Tendríamos que hacerlo de esta manera, tener el 7 más 4 entre paréntesis, y con eso entonces veamos acá cómo utilizar el cursor. Entonces, voy a regresar el cursor. Si hago clic sobre el cursor para regresar, me pone el cursor en la parte final de lo que escribí. Si hago clic en el cursor en la parte final, pues me regresa al inicio. Y entonces acá voy a poner signos de agrupación, aquí un paréntesis, muevo el cursor y acá cierro el paréntesis. Ahora sí, me va siguiendo la jerarquía de operaciones. La calculadora me hará inicialmente la operación que está entre los paréntesis. 7 más 4, que va a ser 11, y ese resultado lo va a multiplicar por 3. El resultado que espero ahora sí es 33. ¿Sí? Al hacer clic nos da entonces 33. Mira esta otra situación. Muevo entonces la tecla Delete. Vamos a utilizar ahora la tecla Delete. Únicamente borra el símbolo que está a la izquierda de ella. Entonces, al apachar acá Delete, ¿sí? 7 más 4 por 3. Si no hay un signo de suma o de resta entre un signo de agrupación y un número, se asume que es una multiplicación. Acá verdaderamente lo que estoy diciendo es el resultado de 7 más 4 multiplicarlo por 3. Pero al hacer clic en la tecla igual, me aparece un error de sintaxis. La calculadora no me acepta que el factor multiplicador, entonces voy a hacer regresar, que el 3 no me acepta el 3, entonces como multiplicando al final. Tengo que poner el signo de multiplicación para que lo acepte. Pero voy a borrar. Si lo pongo al inicio de la operación, entonces acá no estoy utilizando el signo de multiplicación, pero si no hay un signo de agrupación entre un número y un signo de agrupación, se asume una multiplicación. Al hacer acá el igual, aquí sí lo reconoce. Aquí sí reconoce la multiplicación. No me saca el mismo error de sintaxis, es decir, de mala escritura, que cuando poníamos el 3 sin signo al final de la operación. Entonces, debemos tener cuidado y reconocer qué está sucediendo, cómo estamos escribiendo y porque nos puede dar algunos errores la calculadora. ¿Ok? De manera similar, vamos a limpiar entonces nuestra pantalla. Si nosotros quisiéramos hacer esta operación, 12 menos 10 dividido 5. De nuevo, por jerarquía de operaciones, la calculadora, ya que no tenemos signos de agrupación, primero va a operar la división y de último la resta. ¿Sí? Es decir, no va a operar de izquierda a derecha. No va a hacer primero la resta de 12 menos 10 y ese resultado dividirlo dentro de 5, porque esa no es la forma correcta. La forma correcta es primero las divisiones, entonces, y luego la resta. 10 dividido 5, el resultado va a ser 2, y entonces a 2 se le va a quitar 2, de donde el resultado esperado es 10. El clic. Si nosotros quisiéramos hacer primero la resta, entonces o ponemos entre paréntesis el 12 menos 10, o de otra manera, primero hacemos 12 menos 10 y rompemos la jerarquía con un igual. Este es el resultado. Y ya este resultado dividido 5, como queríamos nosotros. Y el resultado va a ser entonces 2 dividido 5. Como esta sería entonces
lo que llamamos el resultado real. Si queremos trasladar esa fracción a decimales, entonces con el apoyo de la tecla SD, nos dice que entonces los 2/5 corresponden a 0.4. Si hubieran más decimales, me va a sacar más decimales también. Entonces, y puedo regresar al hacer clic sobre esa tecla, puedo cambiar entre fracción y decimal. Cuando tenemos signos de agrupación, por ejemplo, limpiemos la pantalla, tenemos la operación -4 más 2 veces, aquí un signo de agrupación, de 3 menos 1. Adrede, digamos, olvido el signo a cerrar el paréntesis, perdón. Entonces, la calculadora va a asumir que yo ese paréntesis lo estoy cerrando hasta el final. Hacer acá un igual. Entonces, 3 menos 1 es 2. Por 2 será 4. Y entonces menos 4 más 4, el resultado es 0. La calculadora está asumiendo que yo cerré el paréntesis de último, ¿sí? Y en otras calculadoras, cuando no pongo un signo de agrupación, pues entonces me aparece un error de sintaxis, un error de escritura. En este caso la calculadora asume que está de último. Pero si tuviéramos otras operaciones, voy a seguir escribiendo, entonces para no borrar todo lo que ya tengo, con el cursor, quiero que me aparezca entonces el cursor al final, hago clic, regresar, y entonces voy a cerrar por acá, paréntesis, y acá -5, -5 y otro paréntesis. La recomendación sería entonces cada vez que yo abra un paréntesis, de una vez cerrarlo, abrir y cerrar paréntesis y regresar el cursor para donde yo quiero colocarlo. Así no tengo que estar pensando cuándo voy a cerrar. Acá, por ejemplo, 4 más 1, igual. ¿Sí? Si yo hubiera olvidado, si quitamos este paréntesis, vamos a quitar este paréntesis, entonces este es el resultado de la operación que tengo ahorita. Pero ahora miremos qué pasa si quito alguno de los paréntesis. Entonces, voy a eliminar ese paréntesis con la tecla Delete. ¿Sí? Hicimos adrede. Recordamos entonces que tenemos un paréntesis que tendría que estar cerrado. Entonces, la calculadora va a asumir que yo ese paréntesis lo quiero poner hasta el final y por supuesto me va a dar un resultado completamente diferente de lo que podría ser. Entonces, la recomendación, cada vez que abramos un paréntesis, de una vez lo cerramos y movemos el cursor en medio. Así no tendremos que estar revisando si el resultado está correcto. Para trabajar fracciones, limpiemos ahora. Si lo que queremos es trabajar fracciones, pues tenemos directamente acá la estructura de fracción. Pues para introducir una fracción, hacemos clic sobre esta tecla. Y acá, por ejemplo, que si quiero poner la fracción 5 medios, 5, y con el cursor hacia abajo o hacia la derecha, ponemos el 2 en el denominador. Y si luego quiero sumarlo, por ejemplo, con otra fracción, entonces debo mover el cursor hacia afuera de esta fracción. Entonces, movemos el cursor y digamos, vamos a sumarla ahora con un entero, con el 5. Al hacer igual, entonces la calculadora automáticamente hace la suma de las dos fracciones, es decir, encuentra el denominador común, corrige los numeradores y, si fuera necesario, reduce el resultado a su mínima expresión. Entonces, hace un trabajo con las fracciones. Trabajar las fracciones con la calculadora es mucho más cómodo. ¿Okay? Entonces, la otra manera, entonces, para poner fracciones, limpiar, digamos que quiero poner la fracción 8 tercios, también pongo primero el numerador, después el icono de fracción y abajo entonces el 3. Si lo quisiéramos restar con otra fracción, aquí puse el signo de resta, pero no había movido el cursor todavía, entonces voy a dar un delete, porque lo que yo quiero, y salirme de esa fracción, y ahora sí lo voy a restar con otra fracción, digamos con la fracción 5 séptimos.
igual, ¿sí? La calculadora automáticamente encuentra el denominador común, corrige los numeradores, hace la resta y, si fuera necesario, reduce la fracción a su mínima expresión. Bueno, igual para las multiplicaciones y para las divisiones. Ya vamos a platicar en un momento más detenidamente de las divisiones. Si lo que tuviéramos fuera un número mixto, por ejemplo, 3 enteros y 2 quintos, entonces, si yo trato de escribir acá el mixto como 3 enteros y después la fracción, no me deja. No me deja escribir el mixto. Entonces, pero nos damos cuenta que encima de la tecla de fracción aparece la estructura del número mixto. Entonces, la habilitamos con el Shift fracción, y ya tenemos entonces la estructura para un número mixto. Entonces, 3 enteros, vamos con el cursor, y 2 quintos. ¿Sí? Entonces, esto ya me reconoce como el número mixto. Si hago un clic en igual, automáticamente me traslada ese mixto a una fracción impropia. Es decir, donde el numerador es más grande que el denominador. Lo que hizo fue entonces multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. 3 por 5, 15 más 2 es esta fracción impropia. Y si acá hacemos clic sobre la tecla SD, pues también nos permite trasladar esa fracción o ese mixto a decimales. ¿Sí? Entonces, es equivalente a todo esto. Si tuviéramos al revés, para regresar de fracción impropia a mixto, limpiamos por acá. Por ejemplo, si tenemos la fracción impropia 20 en el numerador y en 3 en el denominador, si hacemos clic en igual, no nos la traslada automáticamente a mixto. Entonces, nos damos cuenta que sobre la tecla SD tenemos para regresar de mixto a fracción, para regresar de fracción impropia a mixto. Entonces, pero eso será con la tecla secundaria. Con la función Shift, entonces Shift y la tecla SD, entonces esta fracción impropia es equivalente a este mixto. 6 enteros y 2 tercios. 6 por 3, 18, más 2, 20, y el mismo denominador. Y si hacemos clic sobre la tecla SD, ¿sí?, nos dice entonces cuál es en decimal el valor de esa fracción. Y acá entonces tendremos con muchos decimales, ya dependerá de la cantidad de decimales que nosotros querramos poner. Cuando nosotros queremos hacer una división de fracciones, por ejemplo, si queremos hacer la división de la fracción 4 quintos, saquemos el cursor, dividido esta otra fracción, 1 tercio. 1 tercio. Lo mejor para hacer la división de fracciones es utilizar el operador de división. Y al hacer entonces acá el igual, nos da el resultado de la operación. Es decir, lo hace en forma cruzada. El numerador de la primera por el denominador de la segunda es el numerador resultante. El denominador de la primera por el numerador de la segunda fracción es el denominador resultante. Y si hubiera hecho falta, hubiera simplificado, hubiera reducido a su mínima expresión. Podríamos estar tentados a utilizar una fracción compleja. Por ejemplo, tenés acá, resultado entonces, en el numerador quiero poner una fracción, que sería la primera, los 4 quintos. 4 quintos. ¿Sí? Y luego muevo el cursor hacia abajo, y en el denominador, otra fracción, que sería acá el 1 tercio. El 1 tercio. Y entonces acá me va a ser producto de extremos, igual a 12, producto de medios, 1 por 5, nos debería dar 12 quintos. ¿Sí? Los podemos hacer también de esta manera. Pero al utilizar esta estructura de fracción compleja podríamos equivocarnos. Por ejemplo, yo digo acá, entonces, acá voy a otra fracción y otra fracción. Según yo, tengo ya entonces esa estructura y voy a poner entonces 4 quintos y abajo el 1 tercio. Recordamos el resultado que nos daba antes, que era 12 quintos, y ahora igual nos está dando otra cuestión completamente diferente, ¿sí?
otra cuestión completamente diferente. Entonces debemos tener cuidado al hacer división de fracciones. La recomendación, no tratar de hacerlo con fracciones complejas, sino utilizar el operador de la división para la división de fracciones. Platiquemos ahora de cómo fijar nuestros decimales, la cantidad de decimales que queremos utilizar en una fracción. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la fracción 78 dividido 17 igual, y en la tecla SD nos dice que tenemos todos estos decimales. Okay. Digamos que nosotros no queremos tener todos los decimales, digámosle a la calculadora cuántos decimales queremos utilizar únicamente. ¿Sí? O por ejemplo, de repente en contabilidad, si estamos trabajando en quetzales, toda nuestra contabilidad, solo nos interesaría tener 2 decimales. Entonces, para eso vamos a fijar la cantidad de decimales sobre la tecla, haciendo clic sobre la tecla Shift y el modo. Ahí tenemos entonces la configuración y acá la opción 6 es para fijar el número de decimales. Entonces opción 6 y aquí me pregunta cuántos decimales deseo fijar. Entonces digamos que yo quiero trabajar únicamente con 2 decimales y entonces esta fracción que tenía antes, al pasarla a la forma decimal, me aproxima al segundo decimal. Si el tercer decimal es 5 o más grande, va a subir entonces el segundo decimal. Si el tercer decimal fuera 4 o menor, entonces el segundo decimal se quedará igual. Entonces, este sería el caso. Si quiero trabajar con más decimales, por ejemplo, con 3, entonces, de nuevo, Shift modo, vamos a fijar entonces ahora a 3 decimales, la misma fracción, y ahora me aparecen entonces estos 3 decimales. Y así puedo seguir trabajando. Aquí automáticamente la calculadora ya me quedó fija con 3 decimales. Aunque la apague y la enciende, va a seguir trabajando con 3 decimales. Si a mí me interesa ahora salir de esos 3 decimales y que me enseñe todas las decimales como siempre, que me trabaje en una forma normal, entonces para salir de acá, vamos de nuevo a la tecla Shift, modo, y vamos a la configuración normal, que es la opción 8. Entonces, en la opción, hacemos clic en la opción 8 y aquí en la opción 2. Opción 2. Y acá entonces al hacer en SD me aparecen de nuevo todos los decimales. ¿Sí? Entonces, también cuando queremos trabajar con notación científica, ya que estamos en las configuraciones en el formato de los números, entonces ahora si nosotros quisiéramos trabajar una configuración científica, entonces en cualquier momento hacemos Shift modo y nos aparece entonces en la opción 7 la estructura de notación científica. Entonces damos clic en la opción 7, pero acá lo que nos pregunta en la notación científica no es el número de decimales, sino cuántas cifras significativas. Entonces, digamos que voy a querer mi notación científica con 3 cifras significativas, que es normalmente lo que utilizamos. Entonces, 3. Entonces acá, al hacer igual, CD, entonces acá me aparecen, pero voy a poner otro número. Por ejemplo, 2548 por 6000 y el resultado me lo va a dar en notación científica. Y acá tenemos entonces las 3 cifras significativas, es decir, 2 cifras a la derecha del punto decimal y la unidad que aparece a la izquierda del punto decimal. 1, 2, 3 cifras significativas acompañando a la potencia de 10 en esta notación científica. Si quisiéramos regresar al resultado a notación decimal, a partir de esta notación científica, pues entonces acá con la tecla Engine, Shift Engine, Shift Engine, ¿sí? Esta me está subiendo la potencia de 10. Yo lo que quiero es que la potencia de 10 tenga exponente 0, entonces solamente voy a dar Engine, Engine. Vean cómo se reduce. Esto ya no es notación científica. Cuando mi potencia de 10 tiene exponente 0, recordamos que cualquier base elevado a 0, eso es igual a 1.
Entonces 1 por este número, ese es el resultado en notación decimal de esta expresión. De esta expresión. Ya no en notación científica. Si le doy clic en igual, pues regreso a la notación científica. Recordamos que en la notación científica, el número que acompaña a la potencia de 10 tiene que ser mayor que 1 y menor que 10. Mayor o igual que 1, pero menor que 10, como en este caso. Hagamos otra operación. Una división, por ejemplo, 5 dividido un número exageradamente grande. Acá. Y el resultado nos lo va a dar en notación científica. Entonces el resultado, como al dividir 5 dentro de un número muy grande, el resultado va a ser un número muy pequeño. Entonces acá tenemos que es esta notación científica. ¿Sí? Las 3 cifras significativas, 1, 2, 3, y la potencia de 10. La potencia de 10. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos saber cuál es el resultado en notación decimal, creo que a ver si lo aguanta la calculadora. Entonces le damos clic a Engine, al revés acá. Queremos que la potencia del exponente sea 0. Los 3. Cambia de 10 en 10. Sí. Y entonces el resultado de hacer esa división en notación decimal o en notación estándar es entonces este numerito que tenemos acá. Nos podemos olvidar o podemos obviar la potencia de 10, porque cualquier base elevado a 0 es 1. ¿Okay? Entonces aquí hacer clic nuevamente en igual nos tira la notación científica. Si quisiéramos ya volver a nuestra notación normal, entonces salir de notación científica de nuevo. Entonces Shift, modo y regresamos a la forma normal. La opción 8 y la opción 2. Y acá nos tira entonces cuál es el resultado sin notación científica. ¿Okay? Limpiemos nuestra pantalla y ahora platiquemos entonces de algunas potencias. ¿Cómo trabajar potencias? Potencias de exponentes enteros y potencias de exponentes fraccionarios. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer esta operación, 5 al cuadrado, tenemos directamente, no es que sea x al cuadrado, sino que es la cantidad que tenemos en la pantalla, la va a elevar al cuadrado únicamente con esta tecla. ¿Sí? Miremos que en la opción secundaria, en el Shift, aparece la potencia al cubo. Digamos esto más 4. Entonces esto elevado al cubo, con el Shift cuadrado elevado al cubo, igual nos da entonces cuál es el resultado de hacer esta operación. Si necesitáramos potencias más grandes, por ejemplo 6 elevado a la 5, entonces tenemos la tecla que aparece aquí a la par, con este cuadrito, y aquí me dicen, aquí puedo poner el exponente que yo deseo poner, elevado a la 5, igual, y nos tira el resultado. Si es igual de manera similar, si nuestro exponente fuera una fracción, por ejemplo 45 elevado a una fracción, entonces utilizamos esta tecla y ahora vamos a poner la fracción que quisiéramos en el exponente. Entonces, por ejemplo, elevado a la 5 novenos, 5 y con el cursor 9, igual. Y este es el resultado entonces de esta fracción. De manera similar, cuando tenemos raíces, tenemos directamente la raíz cuadrada, aquí en esta tecla. Entonces, raíz cuadrada, por ejemplo, de 8, nos tira directamente. Aquí es el resultado exacto, es 2 veces la raíz de 2, pero si nos interesa con decimales, de nuevo, con la tecla SD. ¿Sí? Esa es entonces, ya en formas decimales, lo que sucede acá es que la parte decimal sigue teniendo más y más y más y más y más y más decimales. Por eso, esto no es el resultado exacto es este. Y acá estamos mostrando solamente algunos de los decimales. ¿Okay? También veamos acá, esto es directamente para raíz cuadrada. Para raíz cúbica, pues es la opción Shift de esta tecla, por ejemplo. Shift. Y esta tecla nos aparece una raíz cúbica, por ejemplo, de 56. Igual, acá nos da directamente el resultado con decimales. Si necesitáramos raíces con otros más grandes, por ejemplo, la raíz quinta, entonces tenemos acá en la opción Shift de esta tecla, Shift, fracción. Aquí podemos poner entonces cuál es la raíz quinta. Movemos el cursor de
6.874. Igual, y nos dirá entonces cuál es el resultado. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una raíz par? Una raíz par, una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta de un número negativo de -9, por ejemplo. El resultado nos va a dar error matemático, porque eso no es un número real. No es un número real. Miremos otro ejemplo. Digamos acá, una raíz par, una raíz sexta de un número negativo, por ejemplo, de -3.654. No existen raíces pares de cantidades negativas. Sí, eso corresponde ya a números complejos y eso no los trabaja esta calculadora. Bueno, de repente sí haciéndolos de otra manera, pero de todas maneras en las ciencias económicas no tienen aplicación. Entonces, al hacer el igual, nos va a dar error. Y si tuviéramos entonces también, por ejemplo, estos números acá, pi elevado al cuadrado menos el número recordamos el número ahorita vamos a aplicar, el número elevado a la 6, por decir algo, es el resultado acá, es este número. Cuando nosotros queremos conocer el valor de pi, entonces hacemos pi, shift, y las potencias de 10 nos aparece pi, clic en igual, para saber cuál es su valor en decimales, entonces con la tecla SD. Ese es el valor de pi. Bueno, recordamos que la cantidad de decimales de pi es infinita. Eso es solo lo que nos aparece. Para el número de forma similar, alfa, y las potencias de 10, nos aparece el número Si hacemos clic en igual, este es el valor del número ¿sí? También la parte decimal es infinita, solo nos aparecen algunos decimales. Y si quisiéramos trabajar algo como esta jerarquía ya con potencias, entonces lo mejor es escribir directamente todo en la calculadora, porque la calculadora va a seguir las potencias, va a seguir la jerarquía de operaciones. Entonces, no hace falta ir haciendo por partes, sino que meter directamente toda la operación a la calcu. Esta que tenemos acá va a ser entonces 4 menos 2. Abro y cierro paréntesis de una vez y regreso el cursor en medio. 3 menos 6. Sacamos el cursor y afuera de esos paréntesis necesitamos una potencia 4. Entonces, potencia 4. Me aseguro de sacar el cursor ahora del exponente porque si sigo escribiendo acá, por ejemplo, más, sigue escribiéndome todo en el exponente. Eso no es lo que yo quiero, entonces saco el cursor del exponente y ahora que ya está abajo, sigo escribiendo mi operación. Ahora será más 5 por 7. Puedo usar paréntesis o el operador de multiplicación. 5 por 7. Y aquí la jerarquía de operaciones, aquí será que primero van las potencias. Primero haríamos la operación que está dentro de los paréntesis. Luego potencias. Luego multiplicaciones o divisiones. Y por último, las sumas y las restas. Todo eso lo sabe la calculadora. Ella sigue la jerarquía que nosotros le escribamos. Entonces, el resultado de esa operación sería esto que tenemos acá. Y esperemos que con esto sea suficiente para poder trabajar de manera más sencilla las operaciones que tendremos para más adelante durante nuestro curso.